Más un buen. Entonces esos datos corresponden a este arreglo, a este de acá. 7 por 7, 49 observaciones. Ujú. Entonces aquí otra vez vamos a estar hablando de 4 factores en total, un factor principal y 3 factores de bloqueo. Entonces, ustedes me dicen si ya comenzamos o me espero. Profe, una pregunta. ¿Ay, cómo sabe que es un factor principal y tres de bloqueo? Así lo menciona en el texto del ejercicio. A ver, vamos a ver qué dice el ejercicio. Ese es el número 5. Bueno, aquí no se menciona, no dice, al menos en este ejemplo 5. Entonces, lo único que podemos ahí hacer es ver la tabla cómo está configurada, esta tabla. Y normalmente lo que se ponga en columnas, a ver, nada más para verificar, lo que se ponga en columnas es el factor principal. Y ya el resto serán factores de bloqueo. Pero déjenme corroborar si es así. Ah, mira, aquí en la tabla se ve. De acuerdo al arreglo, siempre vamos a considerar el factor principal o de tratamientos, el que esté representado con las letras latinas. Factores de bloqueo, los renglones, las columnas y también las letras griegas. Entonces aquí dice que las letras latinas son o es el factor principal. Entonces aquí las letras latinas que representan el porcentaje de lisina 0.1.2 ABCD hasta G. Entonces ese es el factor principal y el resto, los factores de bloqueo. Eso no importa en qué orden los mencionemos. Si quieres seguir un orden estricto, el factor de bloqueo uno será los renglones, o sea, estos 7 renglones que corresponden a las vacas. El factor de bloqueo 2 son las columnas, o sea, los periodos, 7 periodos. Ujú. Y el factor de bloqueo 3 las letras griegas. Las letras griegas que representan el porcentaje de proteína, alfa, beta, gamma, todos esos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces, de acuerdo a eso, aquí los colocamos de esa forma: el porcentaje de lisina, factor principal; la vaca, factor de bloqueo 1; el periodo, factor de bloqueo 2; y el porcentaje de proteína, factor de bloqueo 3. Y como variable de respuesta, pues todos los numeritos que estén asociados a esas diferentes combinaciones. 304, 436, todos esos. Ujú. Bueno, alguien que tenga otra pregunta, alguien más.
Entonces, también recuerden que hacer el ANOVA implica que tienen que plantear las hipótesis. Entonces, aquí como hablamos de 4 factores, tendremos que plantear 4 pares de hipótesis, como están ahí de esa forma. Bueno, aquí para el factor de tratamiento pueden optar por manejarla en torno a las medias o en torno a los efectos. Igual para acá. Aquí como están establecidas, están en torno a los efectos. Y se utilizan estas letras así en ese orden, esas letras griegas. Entonces se utiliza la letra tau, esta como que parece una T, para el factor de tratamiento, el factor principal. Luego la letra gamma para el factor de bloqueo 1, la letra delta para el factor de bloqueo 2 y esta es la letra phi para el factor de bloqueo 3. Ujú. No vamos a ver ejercicios con más factores, entonces considerarían estas letras para establecer sus hipótesis si es que las van a poner en torno a los efectos, que es de esta forma. Pero si las van a poner en torno a las medias, pues sería para todos los factores sería de esta misma forma, μ1 igual a μ2 igual a μ3. Aquí en este caso sería hasta μ7 igual a μ7 porque tenemos siete niveles. 7 niveles por cada factor, y acá también sería μ1 igual a μ2 hasta μ7. Acá también y acá también. Bueno, entonces podemos ya comenzar con el ejercicio. Ya tienen abierto el Minitab. Ya, profe. Entonces, pues vamos a darle. mm, ¿Sí se escucha? ¿Sí se empezó a escuchar la música o no? Porque ya no supe si. No creo que no, profe. Ahí vuelvo a dar. El ejemplo 5 se Ah, trata ya, también ya escucho. Sí, entonces vamos a darle. de un cuadrado grecolatino. Un investigador está interesado en el efecto de porcentaje de lisina y del porcentaje de proteína en la producción de vacas lecheras. Se consideran 7 niveles en cada factor. Porcentaje de lisina está dado con las letras griegas, con las letras latinas, que son 7 niveles, 7 diferentes porcentajes, A, B, C, D, E, F, G. Y el porcentaje de proteína que está dado por letras griegas, también son 7 niveles, alfa, beta, Xi, delta, epsilon, phi y gamma. Bueno, para el estudio se seleccionan 7 vacas al azar, las cuales se les da un seguimiento de 7 periodos de 3 meses. Los datos en galones de leche que dieron las vacas son los que se muestran en la tabla. Entonces, por ejemplo, la vaca 3 en el periodo 5, por ejemplo, da 461 galones de leche, eso con un G representa el porcentaje de lisina de 0.6 y porcentaje de proteína epsilon de 10, y así sucesivamente para los demás datos. Entonces, ¿cómo arreglamos esos datos para bueno, aquí ya los tengo. En total son 49 datos. Tenemos 7 por 7, 49 datos.
A ver si se alcanza a ver ahí toda la tabla completa. Ahí se aprecia en la pantalla cómo nos queda todo el arreglo ya ordenado para introducirlo en Minitab. 49 observaciones, donde el factor principal es el porcentaje de lisina, factor de bloqueo 1, tipo de vaca, que son 7 vacas diferentes, periodos, factor de bloqueo 2, también son 7 diferentes periodos, porcentaje de proteína, que es el factor de bloqueo 3, también son 7 porcentajes distintos de proteína, 7 niveles, y las variables de respuesta están dadas en galones de leche que da cada vaca. Vamos a probar estas hipótesis en relación al valor P. Y tenemos entonces factor principal para recalcar, porcentaje de lisina. Factor de bloqueo 1. Factor de bloqueo 1, la vaca. Factor de bloqueo 2, de bloque 2, periodo. Factor de bloque 3, porcentaje de proteínas. Y la variable de respuesta, los galones de leche que da cada una de las vacas. Voy a copiar y pegar los datos en Minitab. Los tenemos. Esta va a ser nuestra columna X. De una vez la tengo ahí ya colocada. Vamos a hacer el análisis de varianza para determinar qué factor es significativo. Vamos a NOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Variables de respuesta será la que tenemos en la columna número 5. Factores, porcentaje de lisina, vaca, periodo, porcentaje de proteína. Y que nos guarde ajustes y residuos. Gráficas, vamos a ver cómo están marcadas, es 4 en 1. Entonces, aquí recalcamos que el orden en el que introduzcan los factores debe de ser estrictamente primero el factor principal y luego ya los factores de bloqueo. Eso sí, se puede meter en orden sería lo mejor, pero los factores de bloqueo no importa tanto si los meten en desorden, pero sí hay que poner primero el factor principal. Profe, Aceptar. Ajá, el C5 es la variable de respuesta, ¿verdad? Por eso ajá. Sí, la C5. Bueno, ahí como lo tengo yo. Profe, y nada más guardó lo que eran ajustes y residuos, ¿verdad? Ya no le moví otra cosa. Sí, nada más eso, que es para lo de las pruebas de validación. Sí, ahí se ve ajustes y residuos. Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a continuar. Gráficas, vamos a ver cómo están marcadas, es 4 en 1. Aceptar. Entonces primero vamos a la NOVA. Y aquí como criterio, entonces tenemos que los valores menor a alfa, valores P menor a 0.05, nos va a significar que el factor es significativo y se rechazará la hipótesis nula. ¿En qué casos pasa eso? Con el factor principal, porcentaje de lisina, tiene un valor P muy pequeño. Bueno, aquí aparece 0, pero seguramente no es 0, es un número muy pequeño. Y el porcentaje de proteína. La vaca, al tener un valor P alto, no afecta a la variable de respuesta, y el periodo menos, porque todavía tiene un valor P mucho mayor.
Entonces, el factor de bloqueo, la proteína, en experimentos posteriores tendría que ser considerado o tomado en cuenta, ya que requiere resultado significativo. Y de igual forma el porcentaje de lisina. Entonces, sobre estos factores principales habría que tomar consideraciones, en este caso, establecer qué porcentaje de lisina es el mejor, qué tipo de proteína es la mejor o la peor, y para eso tendríamos que hacer las comparaciones sobre estos factores. Sobre las vacas y sobre el periodo no sería tan recomendable, porque aquí nos ha resultado que son factores no significativos. Y el menos significativo es el periodo. Digamos, un poco significativo es la vaca, aunque no ha resultado significativo aquí. También de mencionar que respecto a los valores del coeficiente de determinación se pudieran considerar buenos, ¿no? Entonces las predicciones que hagamos eventualmente con la ecuación del modelo van a ser buenas. Tenemos 89.38 y 78.76 del R cuadrado ajustado. Entonces ambos los pudiéramos considerar ya todavía en el rango de buenos. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Que no, profe. Bueno, vamos a seguir para hacer la prueba de comparaciones según lo que se mencionó ahí. A ver, vamos. Vamos a ver aquí en las gráficas de residuos que al parecer los tres supuestos se cumplen, ya que los puntos se ajustan bien a la recta, aunque aquí hay un punto que sale un poco y este otro que sale un poco menos. Respecto a la prueba de varianzas iguales, como los puntos no se observa un cierto patrón, podemos decir también que las varianzas son iguales. Y aquí también, al no observarse una correlación entre los puntos, una correlación clara, podemos decir que también el supuesto de independencia se cumple. Bueno, aunque habría que realizar estas pruebas de manera analítica para concluir efectivamente, con mayor certeza. Bueno, el problema nos pide qué factores tienen efecto en la producción de leche, ya vimos, porcentaje de lisina y el porcentaje de proteína. Interprete los resultados usando gráficos de medias. Tendríamos que establecer las comparaciones, todas las diferentes comparaciones vamos a establecerlas. Pero vamos a establecer solamente para aquellos factores que han resultado significativos. Para los otros factores no tiene caso establecerlas. Entonces, comparaciones. Y vamos a marcar porcentaje de lisina y porcentaje de proteína solamente. Profe, Y solamente aquí voy a... ahí nada más debemos de hacer con los que son significativos entonces, o como había dicho usted antes, que igual también con los otros. No, lo que había dicho que es para todos es la prueba de igualdad de varianzas. Aquí sigue aplicando lo mismo que hacíamos en la unidad pasada, nada más para los que bueno, sí también había dicho, ya me acordé, sí es cierto. Tiene razón. Que era recomendable hacerlo con todos para corroborar lo que decía la NOVA. Entonces, es opcional si nada más lo quieren hacer para los factores principales, está bien, pero si lo quieren hacer para los 4 factores, aunque los otros no hayan salido significativos, también sería correcto.
De hecho, sería lo más correcto porque estaríamos mediante ese camino, pues corroborando lo dicho en el ANOVA. Pero aquí en el video nada más se hace para los factores principales. Entonces ustedes pueden hacerlo como aquí en el video, considerar todos los factores, hacer la prueba para todos los factores. Ujú. Y bueno, también aquí elegir alguna de las pruebas. Alguna o dos o tres o cuatro, pero si van a usar más de una, pues justificar por qué una o por qué otra. Ujú. Bueno, vamos a continuar. Colocar una prueba en que ustedes tendrían que realizar las 4 pruebas para... Bueno, no las tendrían que hacer las cuatro, sino si es necesario, pues podrían hacer dos, tres o las cuatro, pero ya vimos a qué se refiere cada una, ¿no? Entonces, normalmente la que vamos a ocupar con más frecuencia es la de Tukey, entonces ya dependiendo de qué busquemos, vamos a elegir alguna de estas o dos o tres o las cuatro, según lo que queramos. Ujú. Deje que termine de decir eso para que no. Aquí 95% de nivel de confianza. Y aceptar. Bueno, tenemos dos gráficas y nos dice que si el intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son diferentes. ¿Cuáles y cuáles medias son diferentes para las letras latinas? Las letras latinas habíamos quedado que era el factor de tratamiento, porcentaje de lisina. Entonces la lisina B y A son diferentes, C y A también, D y A, E y A, F, A y G y A. Y el resto son iguales. El resto de pares son iguales. Y voy a hacer más grande la gráfica. Para los distintos porcentajes de proteína, los que son diferentes son el delta y el alfa, el epsilon y el alfa, phi y el alfa, gamma y alfa, delta y beta, epsilon y beta, phi y beta, gamma y beta, phi y delta, gamma y delta, y chi y phi y chi y gamma. Bueno, aquí casi todos son distintos entre sí. Bueno, ¿qué porcentajes de lisina dan los mejores resultados? Es decir, que Bueno, ya antes de continuar, si quieren, vemos las otras pruebas de comparaciones de medias, las que no se hicieron para los factores no significativos. A ver dónde puse los datos, aquí están. Entonces, bueno, para poder sacar las pruebas de comparaciones de medias, primero tenemos que hacer el ANOVA, porque si no se habilita esta opción. Entonces, necesariamente primero el ANOVA. Ahí no le voy a mover nada. Pero necesitamos guardar los residuos, ¿verdad? Y ahora sí ya se habilita la opción de comparaciones de medias.
Aquí entonces quedamos que 2K y vamos a marcar las 4. Ya, pero no le marqué gráfica, por eso no me dio. Entonces es ANOVA, modelo lineal general, comparaciones. Y aquí hay que marcar esa opción aquí porque si no, no va a dar la gráfica. Entonces es para las dos gráficas de abajo son para los dos factores que resultaron no significativos y ahí se ve pues que todas las medias son iguales para todos los niveles. Eso era de esperarse de acuerdo a los resultados de la ANOVA. Y acá son las gráficas que vimos hace un momento, donde sí hay diferencias en las medias del porcentaje de lisina y del porcentaje de proteína. Bueno, hasta ahí tienen preguntas, No, profe. ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue. Será la gráfica para establecer qué nivel es el mejor y peor para estos factores. Va a ser la gráfica bueno, ya habíamos visto que puede ser la gráfica de intervalos, la de caja, o lo más recomendable es esta, ¿no? La de gráficas factoriales. Pero vamos a ver ahí en el video cómo se hace. ¿Dónde quedó? Aquí está. Porcentajes, qué letras latinas y griegas son las mejores. Bueno, para esto, una forma rápida de verlo es en él. Mediante esta gráfica. Bueno, aquí solamente voy a considerar los dos factores significativos. Aceptar. Y bueno, ahora sí aquí podemos ver claramente qué porcentaje de lisina y qué porcentaje de proteína son los que nos dan mayores, en este caso, galones de leche en las vacas. Porcentaje de lisina, el F, es el que nos da en promedio 471.286 galones. Y el que nos da menos es el A, con 376.42 galones. El porcentaje de proteína, la proteína Phi, la que nos da más galones de leche, con 512.42. Y la que menos nos da también es, bueno, no es que alfa y A sean lo mismo, es otra cosa. El porcentaje de proteína menor es la alfa, con 363. Entonces, si nosotros tuviéramos que decidir algo sobre, bueno, si tuviéramos que decidir sobre este problema, como responsables tendríamos que, en este caso, solamente comprar o adquirir o hacer pedidos sobre el porcentaje de lisina F, o darle de comer eso a las vacas, porcentaje de lisina F, y darle la proteína Phi. Y ya sobre los otros
Les decía que al utilizar esos porcentajes de lisina y de proteína, los que dan más leche, pues seguramente tendremos al aplicarlos en la realidad un mayor, una mayor producción de leche en la vaca. Bueno, también igual lo pueden presentar solamente considerando los factores principales o considerando todos los factores hayan resultado no significantes. Entonces, nuevamente vamos a ver cómo se obtiene esa gráfica. Es ANOVA, estadísticas ANOVA, modelo lineal general, gráficas factoriales. Y aquí, a diferencia del video, voy a poner todos los factores. Y bueno, para nosotros los significativos fueron el que sale aquí representado en la primera gráfica y el último. Y en los otros, de las gráficas intermedias, pues ahí se ve que no hay demasiada diferencia, o la diferencia es menor. Ujú. Pero aún así, por ejemplo, podemos decir que la vaca 7 es la que da más leche, da 459,85 galones, y en el periodo en el que se da más leche es en el periodo 6, con una media de 449. Pero como ya vimos que todas las vacas son iguales y todos los periodos son iguales, bueno, eso con un 95% de confianza, de acuerdo a las pruebas anteriores, pues da lo mismo hablar de la vaca 1, de la vaca 2, de la vaca 3, incluso de la vaca 7. Y también da lo mismo hablar del periodo 1, del periodo 2, porque al final pues todos son iguales. Entonces, donde sí fueron diferentes fueron los porcentajes de lisina y los porcentajes de proteína. Y aquí, considerando que mayor obtención de leche es lo deseable, mayor es mejor, entonces el porcentaje de lisina F y el porcentaje de proteína Phi serían los que tendríamos que usar para asegurar esa mayor cantidad de leche. Bueno, hasta ahí tienen preguntas. Profe, solo una pregunta. Creo que bueno, en mi caso, la licencia de Minitab ya venció. Me parece que ya expiró. Decide, ¿cómo descargaste el Minitab Bueno, con el PDF que el TEC mandó. Ah, Sí, a mí también me parece que ya venció. bueno, ahí aquí mismo en el blog de notas, si van a la sección de generalidades aquí en software, no vence nunca. Entonces, pues hay que desinstalar ese. Quién sabe cuándo haya licencia otra vez. Entonces, ahorita de momento, pues hay que desinstalar ese y ver instalar este. Ese es pues Sí, una está bueno, versión, profe, también tengo ese, el 19. es una versión craqueada ya. Bueno, si siguen el procedimiento como dice ahí el video, pues ya les va a quedar para siempre. Ujú. El del TEC también era el 19 o era el 18. También era el 19, ¿no? Creo. Yo tengo el 18, profe, y todavía sirve. Sí, pues es casi lo mismo, nada más. Cambiando un poquito el formato de los menús, pero es lo mismo, lo mismo.
17 es lo mismo, donde sí cambia un poquito es del 16 al 17. Pero 17, 18 y 19 se puede decir que son lo mismo. Bueno, entonces ahí tienen esa opción para que lo instalen y ya les quede para siempre. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Dónde quedó el video? Acá está. Entonces les decía aquí, pueden considerar hacerlo nada más para los factores principales, bueno, digo, para los factores que resultaron significativos, o bien hacerlo para todos los factores, hayan sido significativos o no, como se le hizo acá. Y también pudieron haber hecho la gráfica de cajas o la gráfica de intervalos. Vamos a hacer la gráfica de intervalos para el porcentaje de proteína para ver que nos da la misma información. Ahí dijimos que era la de grupos, ¿no? Y acá que le metíamos porcentaje de proteína, ¿verdad? A ver cómo sale. Entonces, pues prácticamente esta gráfica me está dando la misma información que esta de aquí, que esta última. Incluso hasta tiene la misma forma, ¿no? Nada más que aquí sí ya se establece con las barras de error. Entonces también podría ser otra forma de representar esas comparaciones. Y para el porcentaje de lisina ahora vamos a sacar la gráfica de cajas a ver cómo se ve. También sería la misma con grupos, variables gráficas, la de respuesta y porcentaje de lisina. También entonces esta gráfica de cajas estaría representando lo que dice también esta primer gráfica de acá. Ujú. Pero pues lo más fácil es sacar esta gráfica porque pues ya ahí sale todo de en un solo paso. Pero ya a más detalle, si quieren ser más, más exactos o quieren tener más detalle en sus resultados, tendrían que sacar o la gráfica de cajas o la gráfica de intervalos, pero pues para cada factor también. ¿Tienen preguntas? Esos no son tampoco obligatorios que los pongamos, ¿verdad, profe? Ya es cada quien si quiere. Ajá, sí, ya es opcional. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué análisis nos falta? El de validación del modelo de forma analítica y nada más. A ver, vamos a ver el pizarrón. Vamos a esperar a que abra porque no quiere. Ahí está. Entonces, pues ya hicimos el ANOVA, ya vimos lo de la ecuación. Ya vimos alguna de estas pruebas. También esto, y nos faltaría esto, hacerlo de forma analítica, ¿no? A ver si es lo que sigue ahí en el video, vamos a ver.
No creo que no se hace en el video, pero ahorita lo hacemos. Otros factores, el periodo y la vaca, pues realmente no son significativos. Entonces, dándole el porcentaje de lisina F y el porcentaje de proteína Phi a cualquier vaca, seguramente tendríamos los mayores rendimientos de leche, no importando la vaca ni tampoco el periodo, que son los otros factores que no nos han resultado significativos. Bueno, finalmente verifique los supuestos del modelo, ya los hicimos, aunque no de manera analítica. Y bueno, con esto hemos concluido esta unidad. Hay muchas más aplicaciones y muchos más alcances que puede tener el análisis ANOVA, pero bueno, hasta el momento creo que con esto es suficiente. Ya en posteriores cursos se verán estos alcances que tiene el ANOVA. Y de igual forma en la siguiente unidad vamos a ver un poquito más sobre esto de la ANOVA. Entonces, vamos a hacer las pruebas de validación de forma analítica, pero ya anteriormente se había visto que de forma preliminar todas se cumplían todas las pruebas. Entonces ahí ya tenemos guardados los residuos, ¿no? Ya es lo que necesitamos. En específico la columna de residuos y la prueba de normalidad, donde la encontramos aquí no, en estadísticas básicas, prueba de normalidad, y aquí metíamos los residuos, ¿verdad? Y ya, podemos elegir alguna de estas 3 diferentes pruebas, pero casi siempre hemos utilizado esta, la de Anderson-Darling. Entonces, vamos a darle en esa prueba. Igual si quisieran hacer las otras pruebas, pues seguramente les va a dar el mismo resultado que lo que les salga con otra prueba. Entonces, por eso casi siempre vamos a elegir la primera. Entonces, de aquí, de acuerdo al valor P, es mayor alfa. Entonces, nos está indicando que la prueba de normalidad se cumple. Se acepta la hipótesis nula. La prueba de normalidad se cumple. Y ahora sí, dicho de manera oficial, pero con un 95% de confianza. ¿Cuál es la otra prueba? La de independencia, ¿no? Para esa prueba tenemos que hacer una ecuación de regresión. Bueno, tenemos que ajustar el modelo a un modelo lineal, pero que vamos a ajustar también los residuos. Y aquí que no se me alcanza a ver qué columna es la de las X, es 1, 2, 3, 4, 5, es la columna 6. Voy a ver qué opciones tenemos. Entonces aquí debemos de ver el resultado para el coeficiente de correlación y ahí vemos que es malo, ¿no? Entonces el que sea malo, sea cercano a 0, implica que los residuos no tienen relación, no tienen correlación. Entonces también esa prueba de independencia se cumple. A ver aquí. Aquí tenemos variable y los residuos y la X, la C6.
Esta sería una forma alterna también de llegar al mismo resultado. Nada más que aquí lo va a dar en forma gráfica. Bueno, entonces ahí vemos como la línea recta no ajusta ni por ni por mucho pues esos puntos, entonces decimos que no hay relación, no hay correlación entre esos puntos y el orden. Pero si nos faltaría allí de todas formas corroborarlo con el valor de R. Estos dos valores nos dicen si realmente hay correlación o no. Bueno, ya vimos que ahí la correlación es mala, entonces esa prueba de independencia también se cumple. Y para la prueba de igualdad de varianzas, esa está aquí, ¿no? La nova prueba de igualdad de varianzas. Y aquí ya metíamos en respuesta la variable de respuesta, ¿sí? Si es así, o metíamos los residuos. Se metió la primera, ¿no, profe? Con la primera columna, creo, me acuerdo, algo así. Se mete la variable de respuesta, la original, y aquí tenemos que hacerlo por factor. Entonces, aquí sí es estrictamente necesario que lo hagamos considerando los 4 factores. Hayan resultados no significativos, pero no tenemos que hacer de forma individual, factor por factor. Esto es para el factor principal. Lo voy a hacer con el otro factor de bloque 1, la vaca. El otro. Ahora con el factor de bloqueo 2, el periodo. Y finalmente, para el factor de bloqueo 3. Entonces, en todas vemos que las varianzas son iguales. Entonces, también podemos decir que esa prueba de igualdad de varianzas se cumple, ¿no? Para todos los factores, sean estos o no significativos. Y bueno, las gráficas de arriba, para que noten la diferencia, corresponden a los factores que resultaron significativos. Y las gráficas de abajo son de los factores que no resultaron significativos. Entonces se nota un poco más de diferencia en los factores que sí resultaron significativos. Y bueno, ya con esto entonces concluiríamos todas las pruebas. No sé si tengan alguna pregunta o duda, cuestión. Creo que no, profe. Bueno, entonces,